Vamos a leer hoy un artículo muy interesante por uno de los puntos fundamentales en este estudio del Bhakti. El estudio del Bhakti nos va dejando reflexiones y prácticas y nos va permitiendo que nuestro corazón se haga más sensible, que nuestro intelecto se ilumine. Empieza, como hemos hablado otras veces, por explicar la importancia de tener cuerpo humano, que de por sí ya es una muy bella meditación para todos los días, para todas las mañanas. Y después nos va llevando a que ese cuerpo humano que se hace preguntas y que obtiene respuestas vaya subiendo de nivel, por decirlo así, se haga preguntas cada vez más esenciales, pueda avanzar en sus sentimientos, en sus acciones. En ese camino vamos a estar amenazados o cuestionados por la desesperanza, por lo que aparentemente está muy desordenado. La, el aumento de la sensibilidad frente al mundo nos lleva a sentirnos muchas veces sin recursos o sin como que nuestro sentir, nuestro anhelo tiene muy poco valor y tiene muy poco efecto en relación a lo que pasa alrededor. Y algunas veces incluso nos sentimos que la mejor salida es unirnos a esa corriente más bien cínica del mundo. Sin embargo, podemos delimitar de manera más sabia nuestra zona de influencia, saber hasta dónde llega nuestra fuerza y descubrir sobre todo el campo, el terreno fértil, el espacio donde evidentemente sí podemos tener influencia y donde no cabe ninguna queja. Ese es nuestro propio fuero interno. El camino del Bhakti es muy introspectivo, cuidándose de que esa introspección no nos lleve a un aislamiento, digamos, artificial, sino que justamente la introspección que nos lleva a la fuerza, que nos lleva a la sabiduría, nos permite actuar más sabiamente frente a nuestro entorno, en, en entender que sí o sí nos toca una carga de deber que no tiene, no constituye en general ninguna amenaza, ni debería ser motivo ni de grandes alegrías, ni de grandes tristezas, porque hay muchas variables en nuestro campo externo, y entonces no podemos dejar que todo nuestro ánimo sea tragado por eso. Más bien, esto que hablamos, el cultivo del mundo interno nos permite tener una mayor perspectiva y saber y sentir una gran satisfacción, también un gran alivio, también un anhelo creciente para ir más profundo. Justamente el darnos cuenta que sí tenemos algo muy concreto que hacer con muy buenos resultados. Eso es lo que el Bhakti nos permite apreciar, nos abre ese camino y nos da directamente las recomendaciones para hacerlo bien. En ese estudio interno, en esa introspección, ese Atma Gyana, entonces aparece la revisión de que, cómo es nuestro aprendizaje. El otro día lo decíamos en clase. Podemos conocer de alguien y conocer de nosotros mismos a partir de entender cómo aprende. Cómo aprende significa qué idea tiene de sí mismo, qué está aprendiendo y para qué. Cómo aprende también trae el entender de quién aprende, a quién le concede autoridad y qué efecto tiene sobre sí mismo lo que aprende, porque somos básicamente eso, seres
movidos por la transformación, por el crecimiento. También podemos reflexionar junto a quienes aprende, qué actitud tiene frente a quienes lo acompañan en su sendero. Todo eso es muy importante en nuestro inventario personal para que nuestra identidad sea muy sólida. Podemos, al revisarlo, darnos cuenta que quizás eso está muy fragmentado y, y entonces dejamos en la bonita idea de aprendo de todo, eh, dejamos que nos enseñen cosas malas. Hemos escuchado eso, yo aprendo de todo, o de todo se aprende. Mm, Podría ser, pero es como el que dice yo como de todo. ¿No? Lo que no mata engorda, algo así, hemos escuchado. Pero bueno, sabemos que si alguien come de todo, también le puede dar indigestión o quién sabe qué esté haciendo. Entonces, más bien, a pesar de que suena tan lindo y que es una realidad y que es nuestro anhelo, que está en el Bhagavad Gita, la ecuanimidad, la visión, eh, muy abrazadora de todos en el mundo, a pesar de que eso suena muy bueno, debemos revisar también cuánto de hippie hay en en esos pensamientos y no tener miedo a generar un criterio selectivo, así como alguien sabe comer, ¿no? O sabe a dónde ir, o sabe dónde está lo que le conviene. Esas son las recomendaciones, porque sabemos que ofertas hay muchas. Es como comprar electrodomésticos, comprar qué, uno se vuelve loco, ¿no? ¿Cuántas ofertas hay en dónde? Vamos a hacer lo mismo. En educación sí que hay ofertas. O podemos decir que la oferta más importante justamente es esa, de cuáles son tus fuentes de información y cómo te estás relacionando con ellas. Entonces, después de todo ese paquete amplio que es entender que tenemos cuerpo humano y profundizar en él, inaugurar nuestro mundo interior, viene entonces la reflexión de mi fuente de conocimiento. Y, y eso necesita ser, de hecho, esas son las trincheras que debemos construir. Ahí debemos ponernos serios, en nuestra primera línea, en, en la defensa y en el nutrir justo nuestras fuentes. Que, porque si no, todo va a estar como un colador, como decimos, ¿no? Eso de aquí y allá, aquí y allá, muy raro. Eh, Así es el mundo moderno, el mundo de las oportunidades, el mundo donde parece que el compromiso significa perdernos de algo muy bueno que quizás vaya a salir mañana. Entonces por eso nos tienen saltando de un lado a otro con el pequeño estímulo de la novedad, pero generando más bien una adicción a lo nuevo y no dejando que se manifieste aquello que requiere más tiempo. Y entonces, en ese orden de ideas, revisando de quién aprendemos y cómo aprendemos, estudiamos el Veda, que tiene muchísimo que hablar al respecto. Es uno de nuestros temas, de nuestros tatuas más importantes, de nuestras verdades, de nuestros principios. A medida que nosotros entendamos los tatuas, el Jiva tatua, Prakriti tatua, Isvara tatua, Kala tatua, Karma tatua, como enseña el Bhagavad Gita, entendemos qué es lo que nos están diciendo, a a qué respuesta están apuntando, a qué conceptos que siempre los tenemos en nuestra vida, pero como decimos, fragmentados. Entonces todos tenemos una idea de qué somos, o qué es Dios, o qué es el placer. Pero cuando lo hablamos partiendo de los tatuas, nos acercamos correctamente a esos principios, entonces con esa idea estamos desarrollando una relación de estudiantes serios, de alguien que
entiende que hay un método para poder establecer estas verdades dentro de nosotros, estos pilares conceptuales. Cuando decimos verdad, eso puede sonar raro, pero son eso que sí o sí nos estamos respondiendo todos los días. Y cuando decimos verdades, también yo sé que aparece a veces en nuestras cabezas el miedo a cómo que las verdades, ¿qué son las verdades? Verdades únicas no hay. Y toda esa atrofia que nos ha dejado el pensamiento muy de boga en las universidades, tristemente, del relativismo. Pero nosotros todos los días nos contestamos verdades y todos los días nos movemos a partir de verdades. Solo que justamente eso, como a veces parece externamente conveniente podernos quitar y poner diferentes verdades, entonces no tenemos solidez, pero eso es muy caro. Eso los maestros lo han hablado recién que una de las cosas que tuvimos presentes en nuestros estudios ahí en Bogotá fue el hecho de que eso de tener una unidad clara entre mente, pensamiento y habla o acción no es como algo de seres muy perfectos, es algo que si no lo tenemos nos va a costar un montón. Tenemos un carácter a medias mientras no logremos esa unidad. Entonces, por eso necesitamos dejarnos entrenar en los diferentes tatuas. Y uno muy importante es el famosísimo Guru Tattva. Y volvemos aplicado a esto. Todas las personas tienen su concepto de Guru Tattva. Así no lo llamen Guru Tattva, por supuesto. Pero tienen su idea de quién aprende, de dónde está la autoridad. Llevan un proceso de un proceso loco, digamos, pero algo hace. Ahora, la diferencia justamente de la senda del yoga es que tú eres un practicante. Practicante de mayor nivel o de menor nivel, eso es totalmente secundario. Practicante significa ya estás del otro lado. Como en un avión, por supuesto que en un avión hay mejores asientos que otros. Y unos van ahí, están adelante, atrás, en la ventana, qué sé yo. Pero lo más importante es que todos van en el avión. Tienes que llegar a un lugar. Y es muy importante para ti llegar a ese lugar y solo puedes llegar en avión. Así que no te vas a decir, no, si a mí no me montan en tal clase, entonces yo no voy en ese avión. Sería una total tontería. Entonces, por eso estar en la práctica ya es estar en el avión. Ya ahí adentro, por supuesto, hay cosas después para aprender, para adelante, para atrás, pero ya practicante, nuestra identidad como practicante debe ser un asunto serio. Eso es lo que nos define en este sendero. Practicamos y práctica significa obediencia. Si vamos a tocar puntos sensibles, práctica significa aceptación de autoridad, práctica significa muchas cosas que a veces suenan muy horribles porque son muy lindas, ¿no? Porque no es obedecer tontamente, es obedecer en pos de un fin, es recibir guía, recibir orientación. Voy a ir a tal país, pero no sé nada y me ha ido muy mal, pero ahora voy a volver a ir a ese país y contraté el mejor guía. Ah, entonces le vas a obedecer al guía. Pues sí. Alguien dirá, no, 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 no utilicemos la palabra obediencia. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué nos hizo tanto daño? Ya sabemos que nos hizo tanto daño, pero contraté el mejor guía o tengo el mejor asesor. Entonces, ahí sí deberíamos nosotros sentirnos la mejor asesora, la mejor guía. Y alrededor del tema del Guru Tattva hay un artículo muy bonito que se llama ¿Por qué Balarán fue afectuoso con Duryodhana, Madhavananda and Krishna Kun? Devoto y su esposa han firmado este muy bello artículo que vamos a traer hoy aquí a nuestra escuela del Bhakti para reforzar y reflexionar sobre
el tema del Guru Tattva, que tiene tantas, tan bonitas aristas, tema muy apasionante, siempre debajo, o partiendo como siempre de la premisa de la libertad y la dignidad para poder eh, aprender algo bien, lo otro es recibir doctrina. Esa es la diferencia, menos que cada individuo aprenda a entender qué es su libertad y qué es su dignidad. Los procesos de aprendizaje van a ser procesos de doctrina, doctrinales en el mal sentido de la palabra, y no procesos dinámicos capaces verdaderamente de transformarnos, no de hacerse como que nos transforman. Dice entonces, ¿por qué Balaram fue afectuoso con Duryodhana? Este artículo me gusta, entre otras cosas, pues por el tema en sí, que es lo que estamos presentando, el profundizar sobre Guru Tattva, pero además porque nos permite entender que el famoso texto del Mahabharata tiene tantas cosas chéveres para enseñarnos. También es muy entretenido, como lo hemos mencionado, o como lo hemos vivido, pero tiene muchas detalles, porque están actuando los sabios, imagínense. Si aquel que es sabio puede ser capaz de ver qué es lo que los sabios específicamente están enseñando, de lo que se puede aprender según su comportamiento. Por supuesto, en nuestro nivel de sabiduría se nos escapan un montón de detalles, pero entonces escuchamos cómo nos narran la historia y nos narran, nos hacen ver los detalles resaltantes en la historia, para ir aprendiendo de qué es lo que está pasando, qué es lo que deberíamos sacar de ahí, porque nosotros podemos, evidentemente, si tenemos una mentalidad de cuervo, sacar lo que no corresponde. Entonces tenemos una mentalidad de cisne, sacamos lo que corresponde. Digo esto porque sabemos que alguien puede leer el Mahabharata y salir inspirado para ejercer justicia con mano propia o para eh, vengarse de tanta gente o qué sé yo. Por eso los textos védicos hemos escuchado no se leen en solitario. Puede ser muy peligroso, puede ser darle alimento a la mente y no al alma, tristemente. Entonces aquí vamos a contemplar uno de los pasajes de este famoso Mahabharata, teniendo la oportunidad de que los sabios no lo muestren o pongan énfasis en cosas que se nos escapan, pero que podríamos estar aprendiendo. Dice, si contemplamos los pasatiempos del querido hermano mayor de Krishna, aparece una pregunta muy relevante. El querido mayor de Krishna es Balaram, sabemos. Entonces, si contemplamos los pasatiempos de Balaram, aparece una pregunta muy relevante. ¿Por qué Balaram estuvo tan a favor del demoníaco Duryodhana? Entonces, recordemos, Balaram no participó en la guerra y Balaram aceptó a Duryodhana como su discípulo. Ahí detrás hay un montón de fuerzas y de intrigas, pero el hecho es que lo aceptó. Duryodhana no era devoto de Krishna. Desde su niñez, él odiaba a los devotos puros de Krishna, los Pándavas, y él trató de matarles de varias formas. Cuando Yudhishthira pidió a Krishna en ir a Hastinapura a llevar una propuesta de paz en nombre de los Pándavas, Duryodhana burdamente faltó al respeto a Krishna y hasta intentó capturarlo. Una escena muy linda del Mahabharata. Es uno de los momentos en que Krishna muestra su forma universal. En este momento parcial, cuando es con Arjuna en el campo de batalla es total. Pero ahí Duryodhana dijo, vamos a apresar a Krishna. Pero imagínense, qué tontería. No, it's not possible. Krishna manifestó su forma universal y todos quedaron como que, oh my God, mejor por las buenas, mejor lo dejamos ir. Entonces todo eso hizo Duryodhana. Dice, a pesar de todas estas ofensas contra Krishna y sus devotos puros, Duryodhana es famoso como gran discípulo de Balaram. Consideremos, por ejemplo, lo siguiente. Pues aquí viene una serie de consideraciones para que nos pongamos más en contexto acerca de esta relación entre Balaram, el hermoso hermano de Krishna, y Duryodhana, este malvado.
Dice, Balaram se quedó durante varios años en Mitila solo para dar su asociación a Duryodhana y entrenarle en el arte de la lucha con el mazo. Srimad Bhagavatam 10:57-26. Ahí está. Cuánto afecto. Varios años para entrenarlo en otra ciudad. Balaram quiso entregar la mano de su hermano Subhadra a Duryodhana para que se casase con él. Srimad Bhagavatam 10:86-23. Imagínense. Se quedó en la ciudad para entrenarlo un tiempo. Después quiso que se casara con su hermana menor, supremamente diciente. Duryodhana consideraba a Balaram como el Señor Supremo. Él se dirigía a él como Bhagavan. Entonces, Balaram también es el Señor Supremo, es una expansión del Señor Supremo, puede ser considerado en eso, pero ahí tiene, ignoraba a Krishna, digamos. Esto está en el Garga Samhita 891 y 810.1. Dice, fue Duryodhana quien pidió al sabio Pratvi- Pratvipak Muni, Pratvikat Muni, para que le informe acerca de la danza rasa que Balaram ejecutó en Braya, así como también acerca de diversas oraciones y procedimientos para la oración de Baladeva y acerca de los 1000 nombres de Balaram. Entonces él consultó con los sabios acerca de las actividades de su maestro, que Balaram también ejecutó una danza rasa y le pidió acerca de esas lindas oraciones, los nombres de Balaram, sus 1000 nombres y cómo era correcto adorarlo. Garga Samhita, canto 8, capítulos 9 y 13. Después dice, uno de los nombres de Balaram es Duryodhana Guru, es decir, el guru de Duryodhana. Así, ustedes saben que por nuestras actividades nos hacemos famosos o conocidos, ¿sí? Por eso somos o bogotanos o paisas, por haber nacido, por haber vivido en tal lugar, o ingenieros, o tal cosa por las actividades. Ahora, aquí hay nombres, y dice, Duryodhana Guru es uno de los nombres de Balaram. Ahí está, eso está en el Garga Samhita 1.10.42. Dice, Balaram fue a Kurukshetra para detener la batalla entre Bhimasena y Duryodhana. También es famoso, el episodio al final de Kurukshetra, están peleando y Balaram está ahí para detener, porque no quería ver ahí le pasara algo a su discípulo. Cuando él vio que era el deseo de Krishna que ellos peleasen, él de inmediato se fue, dado que poseía mucho afecto tanto por Bhima como por Duryodhana, por lo que resultaba muy doloroso ver a ambos luchar. Pues quería detener eso porque los quería tanto a los dos, pero entendió que era el deseo de Krishna que peleara, así que se fue. Simán Bhagavatam 10:79-23:30. Dice, cuando Bhima mató a Duryodhana, Balaram se enfureció y se retiró. ¿Cómo podemos reconciliar entonces el hecho de que Duryodhana fuera muy querido por Balaram? Puede haber muchas respuestas a esta pregunta, pero podemos concluir diciendo que pese a que Duryodhana parecía muy cercano, en última instancia su actitud no era complaciente a Balaram. Muy interesante este punto porque nos va a llevar a entender en el servicio a nuestros guías qué debería ser, qué significa cercanía real. Hay muchas enseñanzas que podemos obtener de esto. Primero, no siempre es fácil ver quién se encuentra realmente cerca a Sri Guru. A través de Apara Vichara, Vichara es la consideración, Apara es no muy real. Consideración aparente, a través de Apara Vichara, la consideración aparente parecía ser que tanto Vanasura como Ravana complacieron a Mahadeva Shiva. Aquí nos lleva otro ejemplo, ¿sí? Cuando estos demonios que eran, Ravana era discípulo de Shiva, Shiva lo bendecía supuestamente, ¿sí? Entonces cuando miramos aparentemente, bajo la visión aparente, este Apara Vichara,
Parecía ser que tanto Banasura como Ravana complacieron a Mahadeva Shiva y obtuvieron su misericordia. Pero nuestros acharyas han descrito que ellos solo obtuvieron Sakapata Kripa, misericordia con engaño. Sakapata Kripa. Ellos obtuvieron alguna riqueza, fama y posición, pero no obtuvieron Niskapata Kripa, aquella misericordia sin engaño. Kapata es engaño. Entonces, Sa es con o completo o mucho. Entonces, Sakapata Kripa es la misericordia aparente, la que puede desde una visión externa ser wow, pero no siempre es la que necesitamos. Nosotros buscamos Niskapata Kripa, es decir, la misericordia real, no aparente, no sin engaño, no formal. Dice, de la misma manera, aunque parecía ser que Duryodhana era alguien cercano a Balara, internamente él se encontraba muy lejos del Señor. Segundo, todo esto lo podemos ir, nos sirve para muchísimas cosas esto, para darnos cuenta, no es que o existen las cosas verdaderas o las falsas. No, pueden existir cosas externas e internas, cosas aparentes y cosas reales. Ese nivel de realidad es muy interesante justamente porque nosotros queremos llegar a lo más real, pero tenemos que cruzar las capas aparentes, sin pelear por ellas, entendiendo que existe la formalidad, hace parte, tenemos que lidiar con ella. Pero hay que darle su lugar para que no se vuelva lo formal, afecte lo esencial, o por ir directamente a lo esencial, no podamos distinguir qué hay en diferentes lugares. Entonces, esto es muy bonito y vamos a ir, ya que sabemos que existe este tipo de miradas, que uno puede tener una mirada, digamos, externa, que es muy evidente, ¿sí? Con muchas cosas, pero hay que aplicarla a nuestro estudio. Ahora, concretamente, si lo queremos traer a nuestro caso particular, entonces podemos ver cómo se aplica, sobre todo en las relaciones Vaisnavas, las relaciones de nuestra práctica. También sirve, por supuesto, para otro tipo de relaciones, pero lo que queremos es nutrir nuestra práctica para tener un buen centro y desde ahí poder tener claro hacia dónde vamos y con quiénes vamos y bajo qué método vamos. Porque sí, la vida, como decimos, la vida enseña y esto lo podemos aplicar en terrenos, qué sé yo, de la familia, del trabajo, también sirve, pero ahí no estaremos perdiendo una muy buena faceta en la cual aplicar todo esto. Entonces, por eso oramos de que nuestra presencia en en la dinámica del servicio, la dinámica del bhakti, se mantenga muy viva y pedimos siempre recomendaciones para tenerla más viva, para que estas palabras que han sido dadas dentro de este contexto de Bhakti, pues puedan ser plenamente aplicadas a ese contexto de Bhakti donde fueron dadas. Porque a veces pasa mucho, yo diría que una muy gran parte de la psicología moderna y del entendimiento de todo esto que hay ahora del saber popular psicológico y de sentimientos y de relaciones y de empresas, se han nutrido de la visión del Veda. Indirectamente, como esas ideas que van fluyendo y que van llegando a las personas, y como los dichos, como la gente se nutre ahora, que no sé qué, como dicen los chinos, como dicen los japoneses, que no sé qué. Y eso va pasando ahí por diferentes campos y después ya alguien con experticia comercial ya lo vuelve así como el método de no sé quién, pero todo eso en el fondo se ve nutrido de esta sabiduría. Podemos rastrear muchas cosas, es un trabajo muy interesante para hacer. Ese tráfico de saberes, que no tiene nada de malo hasta un punto, pero que tiene un error fundamental y es que estamos quitando de la ecuación a Krishna, a la adoración, el centro,
la rendición, el objetivo final, lo que despierta devoción. Entonces es muy triste, quitándole las partes de la sabiduría védica que podemos aplicar para ser mejores empresarios o para tener una mente más tranquila, justamente al servicio del capitalismo, pero le quitamos a eso el elemento que podría finalmente sacarnos de la dinámica de explotación material. Entonces tomamos la sabiduría védica o la ha tomado, nosotros también, quizás indirectamente, la denuncia que hacemos aquí, nosotros en nuestra vida y en general los saberes de las últimas décadas, le roban a la sabiduría védica sus saberes. ¿Por qué robar? Porque esos saberes están hechos para volvernos mejores sirvientes y mejores adoradores. Entonces le roban eso para volverse mejores sirvientes y adoradores de lo que ellos imaginan que es su dependencia, pero es solamente los deseos caprichosos de su mente, o se vuelven más explotadores del capitalismo. Lo hablamos aquí cierta vez, una denuncia muy buena. Quiero paz mental para poder tener mayor fuerza, para poder tener mayor ánimo. ¿Para qué? Para ir a que me exploten mejor en el trabajo. Eh, Y todo bien con los trabajos. No en todas partes se explotan burdamente. Pero sí hay un objetivo final. Todo bien con trabajar y efectivamente queremos estar mejor en el trabajo y todo bien con nuestros sistemas de trabajo, gracias a Dios los tenemos. Pero son ellos nuestros señores, son los dueños de nuestra vida, nos compran finalmente. Entonces, eso es lo que la denuncia al yoga es eso, está creando que gente mejor. Eso ha sido mencionado varias veces. Tengo un artículo por ahí muy chévere, los budistas hablando exactamente de eso, también que ustedes saben, el presente, la atención plena, diciendo, no, 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 la atención plena es para esto. Si la atención plena la ponen al servicio de todo eso, está quitándolo para lo que es una cosa muy loca. Entonces, muy, muy importante que por lo menos en nuestro fuero si entendamos que la ecuación viene completa. Y, por supuesto, hacer una reflexión profunda de por qué siento tanta resistencia a eso de la adoración. ¿De dónde me viene la resistencia? ¿Estoy ejerciendo mi libertad o estoy ejerciendo mi prejuicio? ¿O estoy ejerciendo mi complejo? ¿O estoy ejerciendo mi trauma? ¿Estoy siendo incapaz de reponer a mi herida? Estoy hablando desde mi herida. Pero, por supuesto, saber, digamos, generosamente entender que ciertas, eh, qué sé yo, énfasis puesto debe ser tomado de manera muy amable, ¿no? Todo eso hay que revisarlo de manera constante. Todos tenemos que revisarlo de manera constante para ver qué aceptamos y qué rechazamos desde dónde. Estamos hablando de los métodos de estudio, muy interesantes. Pero decíamos, la ecuación es completa y hay que ensayar la ecuación. Esa es finalmente la invitación. No aceptar nada, a ensayar. Y sí, a tener honestidad intelectual en revisar porque creo lo que creo, porque sabemos que el mundo nos vende libertad, eh, nos vende esclavitud en la etiqueta de la libertad. Entonces, bueno, estas indicaciones interesantes acerca de cómo ser mejores estudiantes del Veda, ojalá sean aplicadas para el estudio del Veda, aunque también sirven para la vida, y de hecho es muy bueno que sirvan para la vida. Necesitamos que también sirvan para la vida, pero que la vida sea enriquecida desde adentro. Si no, nos volvemos, como estamos denunciando, tomadores de los saberes, no para ponernos al servicio de crecimiento del ser, sino tomadores de los saberes para ponerlo al servicio del crecimiento del capital. Entonces dice,
De la misma manera, la misericordia con engaño, de la misma manera, aunque parecía ser que Duryodhana ser era alguien cercano a Balarán, internamente él se encontraba muy lejos del Señor. Entonces así lo podemos explicar. Estaba recibiendo una sacapata kripa, una misericordia con engaño aparente. Segundo, aunque Duryodhana tenía alguna fe en Balarán, él no tenía fe en Krishna ni en los Pandavas. De la misma manera, por momentos un discípulo puede estar lleno de entusiasmo por su guru, pero a su vez puede negligenciar u ofender a otros Vaisnavas. O como Duryodhana, algunos discípulos pueden expresar devoción por su guru, pero puede que no tengan interés en adorar a Krishna o cantar Krishna Nama. Entonces, si el guru en tu vida o la guru en tu vida te lleva a despreciar a otros Vaisnavas, negligenciarlos o ofenderlos, o a pensar que ya no necesitas del santo nombre ni la adoración a Cristo, entonces puedes detectar cómo eso que aparentemente es tan auspicioso no lo estás recibiendo como es. Así aparentemente puede parecer que sí. Aunque pareciera que tales devotos se encuentran muy cerca de su guru, y aunque ellos incluso obtengan alguna posición elevada, ellos no recibirán la misma calidad de misericordia que un discípulo rendido obtendrá. Entonces hablamos de recibir misericordia, muy interesante término, muy bello. Es una, una energía, un don que se puede expresar. Uno recibe misericordia de los Vaishnavas cuando recibe comida de ellos o cuando le dan instrucciones, pero hay una bendición, una mirada particular que hace que sí pase lo que debería pasar. Lo que debería pasar es que se nutra mi parte poderosa. Entonces, entonces podemos limpiar las hojitas de una planta, eso está muy bien, pero algo ocurre cuando echamos agua y la raíz le llega agua. Podemos ver muchas personas atendiendo sus plantas o pensar que como planta estamos siendo atendidos porque alguien nos ayuda ahí, nos pone más al sol o qué sé yo, todo eso puede ayudar, pero está regándose, estamos dejando que el agua que nos llega sí llegue a nuestra raíz. Eso es misericordia, agua dirigida a la raíz, bien recibida por la raíz, porque hay diferentes calidades en la misericordia, mire qué tan interesante. Entonces, incluso lo que estamos hablando aplica para esto. La sociedad occidental, nosotros podemos haber recibido de la misericordia del gran guru que es la India o el conocimiento védico, solo esa misericordia externa, en términos de cómo comportarnos mejor, pero la verdadera viene en otro lado. Y entonces podemos parecer muy yogis, pero no hemos recibido del yoga su misericordia. Si lo ponemos más en términos, ustedes saben ahí más del yoga Vedanta, que es algo que que está entre la devoción y la vida que hablamos ahora. Tenemos ese punto medio muy bueno para, para fomentar en nuestras amistades. Que a la gente le enseñamos de Krishna, pero sabemos que es un tema delicado y complejo muchas veces. Entonces podemos enseñar de Krishna, no es la forma de Krishna, la Krishna es la forma de bienestar, todavía es Krishna. Para eso existen entonces los diferentes momentos, o Krishna en forma de liberación, o Krishna en tantas formas que pueden manifestarse. Krishna en forma de consejos para hacer plata también, si es que entendemos el proceso general, porque si no ya sería materialismo. Dice, para explorar una tercera lesión, interesante. Lo primero es establecer que hay misericordia, vamos a decir, aparente y real. Sakapata kripa y Niskapata kripa. Después podemos ver que incluso
Se puede estar aparentemente avanzando cerca, pero no estar recibiendo nutrición profunda. Y dice, para explorar la tercera lección, en la relación entre Balaram y Duryodhana, debemos comprender la identidad de Duryodhana. El Garga Samhita 1.5.30 lo describe como un Hamsa o expansión parcial de Kali. Duryodhana, Kaler Amso. Pese a que externamente él se veía como un gran seguidor de su guru, en verdad Duryodhana era un sirviente y seguidor de Kali, no de su guru, Sri Balaram. Él tenía su propia agenda separada de la del Señor, una agenda que en última instancia generó dolor y muerte a millones de personas. Lo decíamos el otro día, somos Duryodhana, eso, somos Kali Chela, servidores de Kali. Así se nos describe, por, digamos, por defecto, por nacimiento, porque empiezan a juntar cosas. ¿Dónde nació? ¿Qué hizo? ¿Qué le gustó? ¿Qué hace? ¿Y a dónde apunta? Y dice, reúne todas las características de un Kali Chela. Entonces, la escuela del Bhakti no es la primera vez, como decimos, que vamos a aceptar ser servidores de alguien. Ya somos servidores de Kali, más bien es dejar de ser servidores de Kali. Justamente aquí están diciendo, Duryodhana directamente era un servidor de Kali. Por eso, aunque tenía guru, no tenía guru, en un sentido. Tenía su propia agenda separada a la del Señor, una agenda que en última instancia generó dolor y muerte a millones de personas. Entonces, qué bueno alinear nuestra agenda, porque todos tenemos agenda, necesitamos tener agenda, de alinear nuestra propia agenda con la agenda de Krishna. Eso es, me parece más correctamente dicho. Que tu agenda coincida con la de Krishna. No que no tengas agenda, porque eso es muy raro. ¿Cómo no vas a tener agenda? Claro que tienes agenda. ¿Dónde vas mañana? ¿Qué te vas a levantar? ¿Qué estás planeando que pase? Eso es interesante, ¿no? Puede volverse una cosa muy fea, muy manipulable, porque en nombre de Krishna puede ser una agenda que sea particular o una agenda que demasiado se mete en la vida de los otros, microgobierna. Entonces, así, los papás tienen una agenda para con sus hijos, pero con un nivel de libertad. Si nuestros, vamos a decirlo, nuestros guías tienen agenda con nosotros, con la suficiente libertad, si no, imagínense qué peligro. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Entonces, que esa agenda, la nuestra, la de nuestra escuela, sea una agenda alineada con Krishna. ¿Cómo sé que está alineada con Krishna? Porque tiene una misión manifiesta. Como toda empresa tiene una misión manifiesta. Y la manifestación manifiesta, la misión manifiesta, sí se está cumpliendo. Así nosotros debemos revisar el asunto constantemente, porque eso es muy dinámico y necesita ser a toda hora nutrido. Entonces, la agenda es la misión, y conocemos la misión, concretamente definida la misión de Chaitanya, la misión de que se ayude, nos ayudemos y ayudemos a otros a que nuestro corazón avance hacia un sentir amoroso, devocional profundo por Sisi Radha y Krishna. Esa es nuestra agenda. Y se está cumpliendo. ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo? Con defectos, claro, pero para eso estamos, para mejorar el lugar en donde estamos, no para esperar que todo sea perfecto. Dice, en relación a dicha duplicidad, las agendas separadas, Thakura Bhaktivinoda declara en su Baul Samhita, canción 6, Eoto Ekakalir Shela, Mata Nedakapni para Tilakna que Galai Mala. Aquí hay un discípulo de Kali Yuga, está diciendo Bhaktivinoda Thakur en sus canciones que son bien, digamos, desgarradoras y enseñándonos a orar muchas veces con las advertencias necesarias. Aquí hay un discípulo de Kali Yuga. Él tiene su cabeza afeitada, viste caupín, marca su frente con tílaca y mantiene cuentas de tulasi alrededor de su cuello. Es tremendo, Bhaktivinoda Thakur dice, aquí estoy yo, que tengo la apariencia de un Vaishnava, las kuntis así, rapado y tal, pero en realidad no soy el servidor de Krishna, soy el servidor de Kali. No, no, él sabe, ¿no? El humor de Bhaktivinoda Thakur ahí muy,
dentro de su confesión ahí, como para corregirse. Durante una clase de 1995 en Bhubaneswar, Gorgovinda Maharaj advirtió a los devotos que para obtener realmente la asociación de Sri Guru, uno debería abandonar todas las motivaciones separadas y todas las falsas muestras de devoción y uno debería rendirse genuinamente. Muy lindo. Es decir, sabemos que en este proceso van a aparecer, vamos a vernos atacados por eso y siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo más genuinamente me rindo? Esto es muy bello. Debe ser tomado también con calma, no para generar una paranoia. El propio proceso uno tiene que tener cierta espontaneidad también, si no todo se vuelve maluco, pero sí un espacio para que uno diga cómo voy un poquito más allá, constantemente abierta la puerta de cómo ir un poquito más allá. Con buenas conversaciones, conversaciones sinceras y libres. Sí. Nosotros solamente estamos simulando que hemos realizado Atman y Vedana, que nos hemos rendido, pero en verdad no nos hemos rendido. Solo hemos estado simulando, simulando y simulando durante tantos años. Muy bello. Y también durante tantos años que vendrán en el futuro, seguiremos haciendo esto. Pues mientras continuemos actuando artificialmente, no podremos acercarnos a Guru, Sadhu y Vaishnavas. No podemos obtener su misericordia en absoluto y por lo tanto no podemos ver sus formas reales. Seremos engañados. Solo obtendremos cosas externas. Muy bonito, porque ese es nuestro lugar más adecuado, sentirnos no los grandes practicantes, siempre en ese fuera, en ese espacio. A ver, tanto nos falta, ¿cuándo me dejaré engañar? ¿Cuándo? Si aceptaré esto de verdad. Por un lado, porque por el otro, debemos también sentirnos orgullosos de estar en donde estamos y cómo estamos. Hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Este sentimiento es de allá, de muy de lo profundo, para llamar a mayor progreso, pero no puede ser, no nos corresponde, es muy peligroso, nuestra única forma de pensar de nosotros mismos porque fácilmente caemos en depresión y nos volvemos así muy paranoicos. Hay que saber administrar ese quiebre interno, ¿no? Cuando hay que hacerle algo una ruptura para que salga adecuadamente. Cuando vas a abrir algo, tú abres ahí pequeño para poder administrar eso. Ustedes saben lo que pasa cuando uno abre algo mal, se le riega todo. Entonces, ese espacio nuestro sensible de sentirnos así debe ser abierto y administrado bien. Si abres todo eso, vas a caer en depresión. No sirve para nada y esto aquí, no vas a hacer nada. Va a ser tu mente tu mente triste, melancólica, la que se va a aprovechar de esas canciones y de esos sentires. Gaura Premanandi, si tiene alguna pregunta, este es el momento.